Parece que ya, a mí me aparece aquí que ya. Bueno, pues muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio organizado por Endometriosis México AC. Nos alegra mucho que estén conectadas y conectados en este foro dedicado a la información, la educación y el acompañamiento integral en endometriosis. Endometriosis México es una asociación civil sin fines de lucro formada por voluntarias, en su mayoría pacientes, que trabajamos para difundir información basada en evidencia, impulsar el diagnóstico oportuno y acompañar a mujeres y niñas que viven en esta condición. Y pues el día de hoy llevaremos a cabo el foro de socias titulado ¿Por qué la cirugía no es la primera opción en algunas pacientes con endometriosis? Este es un espacio de diálogo con especialistas para comprender mejor los distintos enfoques de tratamiento y tomar decisiones informadas. Y pues esta noche nos acompañan tres médicos especialistas en endometriosis con formación y actualización internacional, incluyendo capacitación en centros especializados en Italia y con amplia experiencia en el manejo integral de esta enfermedad. Los tres forman parte del Directorio Médico de Endometriosis México, donde colaboran con compromiso, ética y enfoque centrado en la paciente. Pues a continuación los presentamos. El doctor pues Eduardo Luna, que nos acompaña desde la CDMX, el doctor José de Jesús Mejía Bautista, que él pues nos acompaña desde Aguascalientes, y el doctor Emanuel Castro Almanza de Guanajuato. Y bueno, de parte de la asociación pues estamos Eli también pues acompañándonos pues con la transmisión, está Jessica Ibarra y pues su servidora Paulina Vázquez. Entonces, muy buenas noches a todas y todos. Buenas Muchas noches. gracias, Buenas buenas noches. noches. Comenzamos con las preguntas. ¿Nos Sí, quieres, sí, nos doña. ayudas, Jessy? Sí, buenas noches a todos y pues bueno, vamos a empezar con las preguntas de parte de las socias y cómo fueron llegando conforme planteamos y publicamos el foro. La primera pregunta, ¿en qué casos la cirugía no es la primera opción en pacientes con endometriosis, perdón, y cuáles son los criterios médicos que se consideran para tomar esta decisión? Ok, me adelanto un poquito a mis compañeros. Sí, doctor, adelante. Primero, pues tenemos que definir primero a la enfermedad como una enfermedad crónica, inflamatoria, sistémica, multifactorial, inmunológica, que hoy por hoy en este momento no tenemos una cura. Entonces, antes de tomar cualquier decisión terapéutica, antes de hacer cualquier abordaje y sobre todo proponer una cirugía, debemos de tener individualizado cada caso, pero sobre todo eh, como un piloto que va a hacer un viaje en un avión, tiene que planear la distancia que va a recorrer, tiene que saber la tecnología que tiene, pero que sobre todo tiene que medir el camino que va a recorrer. Es decir, esto tiene que estar muy bien estudiado, muy bien determinado, conocer los síntomas de la paciente, conocer su edad, conocer su extensión de la enfermedad y conocer sobre todo cuáles son sus deseos y sus miedos, ¿por qué no? Ya cuando tenemos todo este conjunto de información, entonces sabremos individualizar qué tipo de pacientes se podrán beneficiar inicialmente con una cirugía. Abro esta conversación porque endometriosis, las pacientes con endometriosis, el diagnóstico, la sospecha o ya el diagnóstico bien establecido no es igual a una cirugía de inicio. ¿Esto de qué va a depender? Bueno, primero debemos de tener un estudio muy confiable que afortunadamente en nuestro país cada vez hay más lugares y más profesionistas, tanto ginecólogos como radiólogos, que tienen la capacidad de realizar mapeos. Este estudio ya tan mencionado que es imprescindible para poder hacer esa planeación de tratamiento, no una planeación quirúrgica. Una vez que tenemos el mapeo, que se puede hacer tanto por ultrasonido como por resonancia magnética, podemos conocer la extensión de la enfermedad. Y una vez que conozcamos la extensión de la enfermedad, quiero ser muy puntual en esto, es qué tan extensa está, qué tanta distorsión de la anatomía de la pelvis ha hecho,
qué involucramiento de órganos tenemos, si tenemos involucramiento al recto, al sistema urinario, a los ovarios, a las trompas o a al útero o matriz per se. Una vez que tenemos esto, entonces ya sabemos orgánicamente a lo que nos podríamos estar enfrentando, pero no basta solamente eso, sino sobre todo los síntomas, edad de la paciente y deseos genésicos de la paciente, porque aquí se van a abrir dos caminos. ¿Qué es lo que más está adoleciendo nuestra paciente? Si los deseos reproductivos o en sí los síntomas tan variados y heterogéneos que tiene esta enfermedad. Si yo hago el diagnóstico de una endometriosis y inmediatamente me voy a una cirugía sin una planeación, creo que nos estamos yendo al paso número 5 o probablemente al paso número 10 sin antes considerar todos los puntos que son favorables para satisfacer las necesidades de cada persona que está padeciendo esta enfermedad. Sí, bueno, yo quisiera agregar, creo que Pepe hizo una excelente introducción a esta charla. Eh, por ahí, digo, tanto Pepe como Eduardo y un servidor, efectivamente, como lo mencionaron, nos entrenamos pues con nuestro mentor, es el doctor Chacaroni, y ahorita que hace esta pregunta, me acordé de algunas palabras que él siempre menciona, y él siempre dice que la mejor cirugía de endometriosis es la que no se realiza. Y esto es porque, digo, respondiendo a la pregunta, y ya Pepe lo dijo muy puntualmente, general, más bien, la realidad es que la cirugía no va a ser la primera opción a una paciente con endometriosis. Hay que estudiar a la paciente, hay que hacer un protocolo previo y obviamente pues identificar cuáles son las primeras opciones terapéuticas de las que ahorita seguramente platicaremos y que ahorita lo tomamos solamente como introducción. Pero sí, o sea, definitivamente llegar o una paciente que llegue y que se le ofrezca a lo mejor de primera instancia una cirugía, pues no creo que sea la mejor opción de inicio. Sí, y bueno, justamente necesitamos evaluar por qué viene la paciente, ¿no? Como decía Pepe, porque muchas de estas pacientes vienen por dolor. Y recordemos que solo el 9% de pacientes tiene una sola causa que genera dolor. Si nosotros operamos a una paciente que tiene endometriosis, pero no abordamos todos los demás generadores de dolor, la paciente no va a mejorar. Y la parte reproductiva también es muy importante. Nosotros tenemos la competencia de quitar las lesiones que están el día de hoy, pero no puedo cambiar con la cirugía las condiciones genéticas, sociales, que hicieron que la paciente desarrollara la enfermedad. Por lo tanto, si nosotros no pensamos en la parte reproductiva, ¿no? Aunque la paciente en este momento no tenga deseo, o sea, no estamos buscando que se embarace la paciente, pero sí respetar el deseo de tener un embarazo a futuro y darles las mejores probabilidades cuando la cirugía sea necesaria. Hay algunos casos específicos en los que la cirugía sí es mandatoria de primera instancia, pero son casos muy raros. Por ejemplo, cuando algo está poniendo en riesgo la vida de la paciente, un nódulo intestinal pues mayor del 50% de la luz del intestino, ¿no? Que tengamos un endometrioma ovárico más de 10 centímetros porque se convierte en un ORAS3 y existe un pequeño riesgo de cáncer, ¿no? O cuando nosotros, pues tenemos una paciente que tiene deseo reproductivo en breve y biología de la reproducción dice que no puede hacer una retribución de ovocitos sin hacer cirugía porque necesita que restauremos la cirugía, la anatomía. Eh, y por último, cuando el tratamiento médico falla y que es ahí cuando pues nosotros debemos de ser muy puntuales en hacer la evaluación de los generadores de dolor, puesto que si nosotros damos solamente una pastilla anticonceptiva o solo hacemos cirugía, pues la paciente no va a tener el mejor resultado. Entonces, esta falla al tratamiento médico debe ser tomada, pues muy importante, todos los demás generadores de dolor, evaluar los músculos del piso pélvico, si tiene una hernia de disco, una hernia abdominal, ¿no? Si tiene congestión venosa pélvica, puede tener otras cosas además de la endometriosis y esto es lo más frecuente. Entonces, por esto, la paciente que llega de primera instancia, el 90% de ellas no va a requerir una cirugía de inmediato, ¿no? Y por eso, como bien decía Pepe, debemos de individualizar los casos, ¿no?
porque por supuesto que estos tres escenarios que yo les planteo de primera intención, pues pudieran tener muchas variantes en cada paciente, ¿no? Pues sus condiciones de alguna enfermedad, ¿no? Sus deseos reproductivos. Entonces, es muy importante que nosotros podamos evaluar de forma integral a la paciente con todo y la parte de la evaluación del mapeo, con la evaluación de nutrición, psicología, etcétera, para que nosotros podamos brindarle el mejor resultado, ¿no? Porque, pues, y no me malentiendan, la cirugía es una excelente herramienta que tenemos para algunas pacientes, pero es una herramienta más y tenemos muchos recursos para poderle dar a la paciente antes de llegar a una cirugía. Ah, quiero agregar algo muy importante que mencionan ustedes y sobre todo Eduardo, que menciona los múltiples generadores de dolor. Nosotros siempre asociamos el dolor pélvico que se relaciona con la menstruación, inmediatamente decimos endometriosis, pero hay que hacer una evaluación más profunda para saber si existen estos otros generadores del dolor y no solamente la endometriosis es la que lo está ocasionando. Digo, yo tengo que hacer una evaluación en mi consulta inicial, una historia clínica, un interrogatorio directo, un interrogatorio ¿qué sientes? ¿Desde cuándo lo sientes? ¿Desde cuándo te está pasando? ¿Cómo lo haces para mitigar tus síntomas? Eh, mm, ¿Qué tratamientos previos has recibido, no? Hay pacientes que, como nosotros sabemos, este diagnóstico es un diagnóstico primeramente porque en la cultura de nosotros no lo conocemos, lo hemos normalizado y lo hemos invalidado y esto abre la brecha y ese agujero de gusano que dice que nos vamos a tardar mucho en hacer el diagnóstico oportuno de las pacientes con endometriosis. Para cuando eso ya sucedió, las pacientes ya tienen dolor pélvico crónico y por definición el dolor pélvico crónico supera los 6 meses. Hay un fenómeno muy característico que estamos haciendo por un lado que se llama la sensibilización central del dolor. Y hay pacientes que ya tienen de cierta manera, no inventada, pero su sistema nervioso ya tiene aprendido ese mecanismo de dolor. Y nosotros nos vamos a hacer una cirugía, hacemos una cirugía de decisión completa, pero la paciente persiste con dolor. ¿Qué está pasando? No significa que haya sido un fallo en la cirugía, pero muy probablemente no identificamos estos otros factores de sensibilización central del dolor que previo a una cirugía pudimos haber empezado a tratar. ¿Cómo? De manera interdisciplinaria, ¿no? Hay que ver, y me refiero como sensibilización central del dolor, es como, digamos que el dolor es como si existiera fuego en una escuela y que tenemos una alarma que prende cuando hay fuego, ¿no? Pero esa alarma es la percepción del dolor. Pero resulta que muchas veces ya no hay fuego y esa alarma sigue prendiendo, sigue prendiendo, sigue prendiendo. Y eso entra en un contexto de que tenemos una paciente ya con sensibilización central del dolor. Y nuestra estrategia debe de ser encaminada primero a componer esa alarma que está sonando cuando los estímulos del dolor no son tan fuertes, pero la paciente sí los percibe. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, dices, ¿por qué hicimos una cirugía de excisión completa y la paciente sigue con dolor, inclusive con más dolor que lo tenía antes? Recordemos que una cirugía, como lo menciona el doctor Eduardo, es una herramienta muy fuerte, muy poderosa cuando se hace en manos de personas experimentadas, pero también una cirugía es una agresión al cuerpo, ¿sí? Una cirugía va a causar inflamación, va a causar dolor, va a causar cicatrices y sobre todo también va a causar fibrosis propiamente dicha. Entonces, encontrar el momento de hacer esa cirugía nos tiene que poner en la balanza de que el beneficio va a superar ese riesgo. Entonces, ahí yo creo que cuando mencionan los expertos de endometriosis, yo creo que el expertise se logra dedicándose todos los días a esto, estar inmerso en la endometriosis, pero con los años ir captando qué paciente, en qué momento puede beneficiarse de una cirugía. A título personal, cuando hemos identificado pacientes que tienen múltiples generadores de dolor, sí, ya está diagnosticada con endometriosis, pero iniciamos nuestros tratamientos antes de la cirugía
muchas se elimina la posibilidad de esa cirugía. ¿Por qué? Porque recuperan una buena calidad de vida, controlan el dolor y no estoy mencionando la fertilidad. Eso ya será un deseo o secundario o que la paciente muchas veces va a decir, ahora doctor, ya controlé el dolor, ahora quiero la fertilidad. ¿Cuántas pacientes en un dolor agudo, en dolores incoercibles, difíciles de controlar, dicen, doctor, a mí quíteme todo, a mí ya no me interesa nada, ni mucho menos buscar un embarazo? Nosotros debemos de ser muy precavidos y como lo mencionaron mis compañeros anteriormente, tenemos que pensar a futuro, porque si logramos mejorar esa calidad de vida con otras estrategias, y llámese la fisioterapia pélvica, llámese los neuromoduladores, llámese la terapia de piso pélvico, la terapia médica, muchas veces estas pacientes logran un mejor estado emocional, un mejor estado físico y ahora sí dicen, ay caray doctor, ahora sí quiero buscar un embarazo. ¿Se acuerda que hace 3 años no quería nada? Ahora sí. ¿Qué pasa si esos hace 3 años nosotros entramos y vámonos, ¿no? Porque sabemos que siempre la endometriosis no viene sola, ni la adenomiosis no viene sola, y el tema de quitar el útero siempre entra en controversia. Entonces hay que ser muy cuidadosos, evaluar todos estos puntos antes de tomar la decisión de una cirugía. Como lo dijo el doctor Luna, estamos capacitados para hacer una cirugía de excisión, pero saber cuándo es el momento adecuado es lo que creo que los años nos van a seguir dando ese feeling y la investigación también nos va a ir diciendo cuándo debemos actuar. Muy bien, En muchas este sentido, perdón, gracias, en doctor. ese sentido creo que es importante, ahorita lo que comenta tanto Eduardo como Pepe, eh, es importante mencionar que pues la idea y la tendencia hoy en día es que veamos precisamente esto como el concepto que acaba de mencionar tanto Lalo como Pepe, de dolor pélvico crónico, ¿no? O sea, al final de cuentas, efectivamente, sabemos que un gran porcentaje de pacientes van a acudir con nosotros por dolor, pero muchas veces o antes se enfocaba justamente el diagnóstico de endometriosis y se encasillaba en endometriosis. Sin embargo, ahorita Pepe y Lalo han estado platicando sobre un concepto que es dolor pélvico crónico, ¿no? Y aquí, pues, hoy en día, afortunadamente, cada vez esto se escucha más, cada vez más ginecólogos conocemos acerca de este concepto, en donde tenemos que buscar diferentes generadores, precisamente como yo lo he mencionado, de dolor, que no solamente es endometriosis, digo, la endometriosis pertenecería a lo mejor a la parte reproductiva como generador de dolor. Sin embargo, existen otros generadores, ¿no? Como pues urinarios, neurológicos, incluso pues vasculares, idiopáticos, etcétera. Entonces, sí, efectivamente es importante identificar porque al final de cuentas la paciente lo que quiere es resolver su sintomatología. Si nosotros ofrecemos una cirugía de primera instancia sin haber hecho un análisis y una anamnesis correcta del caso de la paciente, sin estudiar, pues ya lo decía ahorita uno de mis compañeros, no se trata solamente de quitar, ¿no? ¿Cuántas pacientes efectivamente quitan el útero, ¿no? Pensando que eso va a resolver la enfermedad, cuando sabemos que pues no es así. Ni la enfermedad endometriósica, ni tampoco el dolor que la paciente experimenta. Y justamente esta parte es muy importante. Manuel hablaba de la anamnesis. Muchas veces nosotros, bueno, no me incluyo, pero la mayoría de los ginecos no escuchan a las pacientes. Las pacientes te dicen todos los síntomas, pero muchas veces nosotros obviamos, ¿no? Obviamos esta parte en la que, oiga, doctor, es que, ¿sabe qué? Te voy a poner un caso muy concreto de mis pacientes. Oye, es que, ¿sabes qué? Pues traía un tampón y ese tampón se salió. Le comenté a una ginecóloga, pero me dijo que no, pues seguro me lo había puesto mal. Eh, Revisamos a la paciente, buscamos, o sea, eso ya te prende la alarma de que hay algo, ¿no? Hay un síndrome miofascial pélvico, relaciones sexuales dolorosas, revisas a la paciente y confirmas el diagnóstico de un síndrome miofascial pélvico, ¿no? Entonces, esta parte también tiene que ver mucho con el tiempo que le dedicas a tu paciente, con estos pequeños cambios que muchas veces las pacientes incluso no los notan, pero si tú preguntas, ¿no? O sea, indagas específicamente hacia dolor, vas a encontrar muchas de las causas y lo que nosotros hacemos como expertos en dolor pélvico, pues es unir los puntos, ¿no? Ah, mira la paciente aquí, acá, etcétera. Y esto es lo que nos ayuda a decidir
en qué paciente sí se le va a dar el máximo beneficio con el uso de una cirugía y en qué paciente no se le va a dar el máximo beneficio con el uso de una cirugía, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctores, por esta participación y dándole hilo a la conversación. La siguiente pregunta sería, ¿qué alternativas terapéuticas existen antes de una intervención quirúrgica y cómo se decide cuál es la más adecuada para cada paciente? Bien, lo que tenemos de primera instancia, pues es el tratamiento médico hormonal. El tratamiento médico hormonal que es a base de progestinas. Con esto pretendemos que disminuir este estímulo estrogénico. Sabemos que la enfermedad de la endometriosis es una enfermedad que depende de las hormonas, pero no es producida por las hormonas. Entonces, iniciar una terapia médica, no sola, puede ser un preámbulo para empezar a controlar síntomas y empezar a controlar progresión de la enfermedad. Ayudado de esto, el ejercicio físico, la fisioterapia pélvica y algo que yo siempre le digo a mis pacientes, algo que en la cultura nos hemos dado cuenta es que la paciente con síntomas de endometriosis, y no hablo solamente del dolor, porque el dolor puede estar en un 9, 20, 30, 40%, pero el cansancio, la fatiga crónica, esa me atrevo a decir que el 100% de las pacientes tiene fatiga crónica. Entonces, si empezamos con el manejo médico, si empezamos con el ejercicio, si empezamos con una suplementación, y hay que ser muy conscientes que esto no es mágico, ¿no? Que lleva un proceso que nos permite evaluar si esto nos está dando resultado. Ya va a haber pacientes que van a decir, doctor, yo estoy completamente intolerante a la terapia hormonal. Yo sabe que ya he intentado de un tratamiento de otro y soy completamente, no lo tolero, tengo intolerancia. Híjole, nos quitamos una de las herramientas muy buenas y entonces ahí hay que buscar otras opciones. Hay pacientes que inclusive me han dicho, nosotros aprendemos mucho de lo que ustedes nos dicen. Me dicen, doctor, fíjese que con la acupuntura yo me he sentido bien. Y me dice otra, oiga, fíjese que con la acupuntura me siento bien, y me siento bien, y me siento bien. Yo voy a voltear a ver la acupuntura, me voy a meter a investigar y no la voy a subestimar, porque en el manejo integral de la endometriosis, todo lo que nos haga sentir bien a una paciente y que nos ayude a que recupere su calidad es bienvenido. Bueno, en este sentido creo que Pepe ya respondió todas las alternativas, creo. Eh, Aquí a lo mejor yo agregaría que es bien importante cuando tenemos a nuestra paciente enfrente, que la paciente logre entender todo el mecanismo fisiopatológico de la endometriosis. Creo que ahorita Lalo decía que a veces no escuchamos a la paciente y no nos damos este tiempo de que la paciente, de educación al paciente, ¿no? Porque, híjole, de repente tenemos pacientes a quien se les indica tratamiento y lamentablemente cuando no tienen una educación adecuada por parte del médico, las pacientes muchas veces, digo, pueden tener un tratamiento, pero lo van a dejar. Y creo que ahí nosotros como médicos tenemos que ahondar un poquito más, ¿no? En educar al paciente, en explicar cuáles son los beneficios que la paciente va a obtener de todo esto que ya Pepe mencionó. ¿Cuánto tiempo hay que utilizarlo, ¿no? Porque de repente hay pacientes que, digo, a mí, por ejemplo, me llegan pacientes a la consulta con un diagnóstico de endometriosis y me dicen, es que, y tratamientos bien, ¿eh? O sea, digo, como ya lo dijo Pepe, a lo mejor una terapia hormonal, suplementación, ejercicio, fisioterapia, nutrición, o sea, todo perfecto, pero por 3 meses, ¿no? Y obviamente, digo, si no se le da la educación al paciente de que esto es una enfermedad crónica, es una enfermedad que lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos pues, una cura establecida, al final de cuentas la paciente puede tener errores en su seguimiento, en su tratamiento y obviamente en su evolución. Entonces, creo que dentro de todas estas alternativas es muy importante que la paciente entienda su enfermedad. Y ahí definitivamente nosotros somos nosotros, ustedes, ¿no? Este tipo de asociaciones que se dedican a la difusión de la enfermedad, de cómo se trata, de cuáles son las opciones terapéuticas. Digo, creo que
esta es parte de que a la paciente le vaya bien, el hecho de que la paciente tenga información, que exista cultura en relación al dolor, que no lo normalicemos y bueno, eso creo que también es muy importante. También, perdón que pida participación otra vez. También es muy importante mencionar que es hacer una medición objetiva de la intolerancia al tratamiento médico, ¿no? Porque le iniciamos híjole, en México no tenemos tantas opciones de tratamiento médico y decir, soy intolerante a las hormonas, hay que ser muy objetivos con eso, ¿no? Hay que medir una escala y como dice Manuel, no a los 3 meses decir, no, cálalo 3 meses y vemos. ¿Qué síntomas puede tener una paciente con intolerancia? Dolores de cabeza, náuseas, vómito, cambios en el estado de ánimo, aumento de peso, baja de la libido, etcétera, etcétera, etcétera. Si estos síntomas son cada vez más pronunciados con el tratamiento y además persisten 8, 9 semanas, entonces sí podríamos estar hablando de una intolerancia a ese tipo de tratamiento médico. Mi recomendación que les hago a los pacientes, si inicias este medicamento y traes algo de náuseas, mitígalo con un medicamento que te quite las náuseas, pero no lo abandones. Ponle atención en esto, en esto, en esto, en esto, porque generalmente esos síntomas van a pasar. Se va a alcanzar una buena tolerancia y no vamos a tener que cambiar el medicamento. Entonces hay que ser muy objetivos con la intolerancia. Sí va a haber pacientes que tienen factores de riesgo con enfermedades tromboembólicas previas o que de plano indicaciones muy precisas por enfermedades concomitantes que no vamos a poder utilizar esta terapia hormonal. Pero la terapia hormonal hay que dejar en la medida de lo posible, de satanizarla o de decir que es completamente mala o por su contraparte, que la desinformación que menciona Emanuel hace que también le tenga el miedo a la terapia hormonal, le tengan miedo a la terapia hormonal porque también tienen esa incertidumbre de que puede causar cáncer y eso también hace que la paciente no tenga un apego al tratamiento y sea muy intermitente en sus tomas o en su administración y ese mal apego pues no vamos a poder evaluar si en realidad nos está funcionando y nos vamos a ir a una cirugía de endometriosis porque vamos a decir, es una paciente que es refractaria a tratamiento, no mejora con el tratamiento, entonces la voy a operar. Pero entonces esta primera fase del tratamiento, ¿en realidad la hicimos bien? ¿En realidad tuvimos un muy buen apego? Y resulta que ni el tratamiento y al rato ni la cirugía. Entonces, creo que la educación, como menciona Manuel, darlos una charla en una sola consulta. Yo creo que la primera consulta debiera de ser una información con evidencia útil, que en la medida de lo posible la paciente comprenda qué está ocurriendo, por qué le está ocurriendo y por qué el tratamiento va a ir dirigido de ciertas formas. Entonces, la información y la difusión tiene que ser de vital importancia. No puede haber tratamientos sin que la paciente no sepa qué le está ocurriendo. ¿Sí me explico? Alto también, perdón, de lo que menciona Pepe, me parece muy interesante hacer un comentario. Esto que dice Pepe es totalmente cierto, o sea, tenemos que dar el tiempo y generalmente los síntomas y los efectos secundarios a veces relacionados a la terapia hormonal, la realidad es que yo siempre les platico a las pacientes, generalmente van a ser pasajeros y van a remitir. Sin embargo, también siempre dejar esta puerta abierta de que al final de cuentas cada persona es totalmente diferente. El tratamiento médico no es igual para todas. Lo que a ti te hace bien, a la vecina no le hace lo mismo. Entonces siempre dejar esta puerta abierta de comunicación entre paciente y médico y que de alguna manera pues sepan que tenemos estas puertas abiertas para escuchar y que si eventualmente al paso del tiempo, digo, y hago este comentario porque luego de repente al nosotros ofrecer un tratamiento y explicar que la terapia, en este caso hormonal, es importante, no sé, de repente pudiera yo pensar que a lo mejor algunas pacientes pudieran decir, bueno, pues es que, en un ejemplo, ¿no? A mí, por ejemplo, no me está funcionando, o sea, ya llevo, no sé, 6 meses de uso, lo estoy haciendo como el doctor me dice, tengo síntomas secundarios. En estos casos siempre mencionar y que las pacientes sepan que al final de cuentas no es la única opción, ¿no? O sea, dentro de nuestro arsenal de terapia hormonal existen varias opciones, ¿no?
A lo mejor, digo, de acuerdo a la preferencia, a la experiencia, a la evidencia, podemos siempre tener un medicamento a lo mejor que ofrezcamos. Sin embargo, si eventualmente, insisto, este no es una buena opción y la paciente no se siente bien, bueno, siempre habrá otras opciones para poder ofrecer, pero es importante que la paciente tenga un tratamiento, que sepa que es importante que lo siga y que obviamente el apego sea adecuado, ¿no? Sí, justo, y pues bueno, ya no me dejaron más bullets para poderles explicar, pero yo creo que recalcarles que sí, justamente los anticonceptivos tienen efectos secundarios en un 90% de las pacientes se eliminan, o sea, el 90% de las pacientes ya no tienen efectos secundarios a 6 meses de uso. Esto es lo que dice la literatura y este 10% de pacientes que tienen pues efectos secundarios indeseables, por supuesto que se puede cambiar el medicamento, como lo decía Manuel, ¿no? Y también entender que no en cualquier momento, y yo les platico esto, por ejemplo, con mi esposa, ella inició con un implante subdérmico a los 20 años, estaba muy bien con el implante, se termina el efecto del implante, ponemos otro implante y empieza con manchado. Mismo medicamento, misma paciente, solo 3 años mayor. Cambiamos por múltiples anticonceptivos porque había mucho tema con efectos secundarios, etcétera. Utilizamos el dispositivo intrauterino, liberador de hormona, etcétera. Y ahora que pues pasaron ya varios años que pues estábamos buscando otra opción porque pues está en lo de la lactancia, me dice, ponme un implante. Y le digo, ¿qué te hace pensar que el implante nos va a servir si nos sirvió hace 4 o 5 años, ¿no? Tuvimos 5 meses con spotting y pues obviamente al sexto mes dejó de sangrar y súper bien, ya no tuvo tema. Entonces yo les hago esta acotación porque si tú le preguntas a la Ana de 20 años que cómo le fue con el implante, te va a decir que súper bien. Si le preguntas a la Ana de 23 años cómo le fue con el implante, te va a decir horrible, me lo tuvieron que quitar. Y si le preguntas a la Ana de 30 años, pues te va a decir, bueno, pues a lo mejor los primeros 5 meses estuvo más o menos y después estoy muy bien. Entonces, incluso en la misma paciente, el mismo medicamento en diferentes etapas de la vida puede generar diferentes efectos secundarios. Entonces, por eso es muy importante, pues, explicarle a las pacientes, educarlas y también, como les decía, pues, escucharlas, ¿no? O sea, escuchar sus síntomas, sus quejas, mitigar, tenemos cosas para mitigar efectos secundarios, hay algunos que no, hay algunos medicamentos que aumentan el vello, otros que pues generan pues caída del cabello, o sea, tenemos varias cosas para jugar con los medicamentos y pues que se adapten a las necesidades y deseos y perspectivas de la paciente. Sí, así es, doctores. Fíjense que este punto genera muchísima inquietud en nuestra comunidad, porque muchas mujeres nos escriben con miedo a tomar hormonas durante años y por los efectos secundarios o por la misma incertidumbre, ¿no? Por lo que se ve en redes, por lo que circula. Siempre es una pregunta constante, ¿qué pasa con las hormonas y cuánto tiempo y cuál les recomendó, a quién le hizo mejor? Yo estoy tomando esto, a ti por qué te dio esto, o sea, cualquier tipo de hormona, ¿no? Siempre es un tema constante en nuestra comunidad. Sí, sobre todo lo que comentaba el doctor Emanuel, que cuando damos un medicamento, un tratamiento hormonal, el anticonceptivo de la elección de cada quien, siempre buscamos que sea el de perfil de tolerancia mayor, ¿sí? El que más sabemos que se tolera, pero no significa que porque 7 de cada 10 pacientes lo toleraron bien, a otras le puede causar fatal. O sea, no hay un mejor medicamento para todas. Debería de ser casi uno diseñado para cada una. Pero entonces saber ese proceso de encontrar cuál es el medicamento que le cae bien a cada persona, eso puede ser mágicamente desde la primera vez o puede llevarnos todo un proceso de meses y probablemente que superen el año, porque no todas las personas son iguales. Ahora, el miedo a los anticonceptivos, caray, yo creo que ha sido parte de la desinformación. No hace mucho tiempo mm, salió una publicación respecto al dispositivo intrauterino de progestina, voy a decir marcas, que todos lo conocemos como Mirena, en la mayor de las veces. Sale una publicación en el New York Times que el Mirena se asociaba a cáncer de mama. Y ¡pum! Pues imagínate todos mis pacientes, oiga, doctor, esto y lo otro, y me voy y me echo un clavado ahí a ver esa investigación
y me asesoro de personas expertas en estadística para revisar cómo fue que se hizo esa publicación. Y resulta que no tenía ningún valor estadístico. Resulta que el riesgo era extremadamente mínimo comparado inclusive con las personas que ni siquiera tienen el dispositivo colocado. Pero el que se haya publicado en el New York Times hizo una ola tremenda y eso obviamente en las personas que no pueden tener el acceso a la información correcta es la idea con la que se quedan y lo van a rechazar por sobre todas las cosas y no va a haber poder humano que le digamos, mira, es un medicamento seguro, vamos a intentarlo. Entonces, también checar las fuentes correctas creo que indudablemente puede marcar una autoconfianza para saber si el tratamiento que estoy recibiendo le voy a tener ese tiempo de darle la oportunidad de que me haga el efecto benéfico. Bien, gracias, doctor. La siguiente pregunta Eh, es, ah, sabemos que el tratamiento hormonal suele formar parte del manejo, como bien lo están mencionando, y desde su experiencia, ¿qué tan recomendable es el uso prolongado de anticonceptivos o terapias hormonales antes o después de la cirugía? Que es otra pregunta muy constante en nuestra comunidad, y si existen riesgos para utilizarlas durante muchos años. ¿O hay otras alternativas para las pacientes que no toleran, como bien dicen, este tratamiento hormonal o presentan estos efectos secundarios importantes después de esta medición que han mencionado? Bueno, primero saber que la terapia hormonal, la evidencia ya nos ha dicho que básicamente nos ayuda en tres puntos, ¿no? En reducir la inflamación y por ende tratar de bajar ese estímulo doloroso. Dos, después o antes de una cirugía nos puede también reducir el riesgo de la progresión, es decir, que anatómicamente progrese la enfermedad. Y y sobre todo, pues que si una paciente ya fue operada, nos va a reducir la posibilidad de que la enfermedad recurra. Esto no es para todas. Sí hay porcentajes muy bien estudiados. Eso yo estoy hablando específicamente de los beneficios. Si hablamos de los riesgos, pues claro, tiene riesgos inclusive si no somos muy precavidos, puede incrementar el riesgo tromboembólico o algo que muchas veces dejamos por lado la administración a largo plazo, 5 o 10 años, en mujeres jóvenes puede impactar en la mineralización ósea, ¿sí? Baja esa mineralización ósea y tenemos que estar con un suplemento y estar vigilando también esa parte, ¿no? Pero, pero de que nos incremente un riesgo específicamente para una enfermedad maligna, yo creo que eso hay que irlo haciendo para un lado para poder tener más seguridad al acceder a este tipo de terapias. Eso respondiendo a la pregunta específicamente de la terapia hormonal. Si una paciente logra su bienestar, su mejoría, su calidad de vida óptima sin terapia hormonal, con las otras estrategias de alimentación antiinflamatoria, terapias de suplementación y ejercicio, adelante. O sea, ¿por qué le voy a dar una terapia hormonal? O sea, es muy válido que yo tenga esa paciente que se encuentra en ese estado así. Quiero parafrasear al doctor de Algia, al doctor Juan Diego, que él dice, no hay mejor estado que el estado de asintomático, es decir, no hay mejor cosa que una paciente no sienta nada. Y si no siente nada, perdón, que está controlado sus síntomas, pues hay que estarla revisando periódicamente y no atacarla con terapia hormonal que probablemente no requiera. Por eso caigo donde mismo, hay que individualizar cada caso. Y bueno, la eh, literatura es muy clara en cuanto a el tiempo, ¿no? O sea, los medicamentos se pueden utilizar de forma segura por mucho tiempo, ¿no? Y justamente como lo decía Pepe, nosotros debemos de hacer una evaluación de cuáles son las comorbilidades que tiene la paciente para qué tipo de medicamento le voy a dar, ¿no? O sea, por eso no podemos dar como receta de cocina, este es el mejor medicamento para todas las pacientes. O sea, nosotros debemos de hacer una evaluación de pues siguen siendo anticonceptivos, aunque sea un tratamiento para el dolor por endometriosis o la progresión de la enfermedad, se siguen rigiendo por los criterios de elegibilidad de la OMS. Por supuesto, hay pacientes que no son candidatas a tratamiento con
estrógeno, por ejemplo, pues porque tengan un problema pues de trombosis venosa, ¿no? Un índice de masa corporal, hipertensión, fumadoras. O sea, nosotros tenemos que hacer una evaluación completa de la paciente para poder indicar un anticonceptivo, no solo pues para el tratamiento del dolor, sino también que no tenga pues riesgos, ¿no? Porque por supuesto hay riesgos si no damos el medicamento indicado en la paciente correcta. Y aquí, bueno, ya lo dijeron perfecto, la verdad es que sí, tenemos que evaluar el tratamiento y cuidar, ¿no? Al final de cuentas siempre existen opciones. Por ejemplo, esto que mencionaba Pepe de la desmineralización ósea, pues obviamente si yo tengo una paciente con un tratamiento que yo sé que esto puede ser un efecto, pues obviamente hay que estar evaluando a la paciente, ¿no? Además de pues, lo que mencionaba Pepe en relación a suplementación, estar haciendo estudios oportunamente para evitar eso. Ahora también, a lo mejor, si tengo una paciente joven, pues probablemente a lo mejor yo optaría por otro tipo de tratamiento. Aquí siempre va a ser importante, insistimos, en ver a la paciente de manera individual, ¿no? La terapia hormonal siempre tiene que ser un traje hecho a la medida, de manera individual, eh, un traje para cada persona, ¿no? Y bueno, en relación a los mitos, perdón, y a este miedo, me voy a regresar un poquito porque ahorita Pepe hablaba sobre estos miedos, ¿no? Pues realmente, digo, no nos vayamos tan lejos. Hace poquito hubo una publicación por parte de la FDA, creo que fue a finales del año pasado, en Sí, reciente. donde después de, o sea, hubo un estudio que se publicó a principios de los 90, que es el estudio WHI. Este estudio hablaba justamente de la terapia hormonal de la menopausia y hablaba justamente sobre que el tratamiento hormonal causaba cáncer, ¿no? Entonces, esto efectivamente en aquellos años no existían redes sociales, pero existía la televisión. Y bueno, los medios, ¿no? de comunicación masiva. Entonces, esta noticia obviamente influye en la población general. Cuando realmente se hace un análisis de este estudio, la realidad es que se ve que estos grupos en donde efectivamente a lo mejor había un incremento del riesgo de cáncer, eran personas o eran pacientes que en realidad desde un inicio se sabía que no tenían una indicación para haberles iniciado tratamiento. Y entonces aquí lo que Pepe mencionaba, es muy importante que no nos dejemos llevar por las publicaciones en redes, ¿no? Por no sé, televisión, porque al final de cuentas, todos los artículos científicos y todas las publicaciones las tenemos que ver desde un punto de vista eh, metodológico para poder saber qué tanta veracidad tienen y si verdaderamente tiene una significancia tanto clínica como estadística y que esos resultados puedan ser proyectados a la población en general. Este comentario del WHI lo hago porque, como mencioné, creo que fue publicado originalmente en 1991, no estoy seguro del dato, pero justamente apenas, o sea, hace unos meses, se acaba de quitar el warning por parte de la FDA en relación a que la terapia hormonal es mala, ¿no? Entonces, imagínense cuántos años tuvieron que pasar, ¿no? Para que esto se desmintiera. Y obviamente, pues durante tantos años, ¿no? Más de 30 años, ¿cuántos pacientes a lo mejor por miedo no tuvieron un tratamiento óptimo, no tuvieron un tratamiento adecuado y eventualmente también pudieron llegar a tener secuelas asociadas específicamente en ese momento por menopausia, ¿no? Pero esto se puede trasladar a este tema también de endometriosis, porque al final de cuentas, pues el tratamiento también es con hormonas. Otra cosa que a lo mejor me llama la atención de lo que se ha comentado es que a veces hablamos mucho de riesgos, ¿no? De decir, ay, es que, no sé, riesgo tromboembólico. Vamos a platicar sobre él un poquito, ¿no? Pues sí, efectivamente, si tomamos anticonceptivos orales, a lo mejor vamos a tener un mayor riesgo. Sin embargo, si lo analizamos y lo ponemos en comparación, por ejemplo, ya lo decía Luna, con la obesidad, ¿no? Con el tabaquismo, eh, la realidad es que el riesgo no es mayor. Entonces, esto es importante que lo digamos porque al final de cuentas muchas veces como pacientes queremos todos los beneficios sin tampoco sacrificar nuestro estilo de vida o lo que nos gusta cuando sabemos de antemano que a lo mejor esto, vamos, no, me hace mucho más daño, ¿no? Que a lo mejor un tratamiento que al final de cuentas me va a favorecer a mi estado de salud.
Entonces, pacientes, por ejemplo, que estén en tratamiento, digo, es importante que esta parte la analicemos, ¿no? Y que no nos vayamos solamente por el riesgo, sino a ver qué otras cosas a lo mejor yo estoy haciendo y que yo puedo dejar de hacer para a lo mejor nivelar ese riesgo. Porque a lo mejor si lo sumo, a lo mejor si yo fumo y tengo cierto grado de obesidad y además de eso estoy con tratamiento hormonal, pues sí, probablemente mi riesgo tromboembólico será mayor. Sin embargo, a lo mejor si me pongo a hacer ejercicio, disminuyo mi índice de masa corporal, dejo de fumar y sigo con mi tratamiento, en este caso hormonal, pues a lo mejor el riesgo será mucho menor, ¿no? Ok, bueno, y retomando este punto, pero la opción, digo, es un gran tema el tratamiento hormonal, ¿no? O sea, podríamos, creo que tener otra plática respecto a este específico, a este punto. Y bueno, regresando a saber cuándo no es el buen momento para la cirugía y analizar este riesgo-beneficio. Y si se contempla esta cirugía o, bueno, un panorama, surge otra preocupación en nuestra comunidad. ¿Cómo saber si realmente es el momento adecuado para una cirugía? Si esto es una opción en el tratamiento. Sí, ahí yo creo que es pues muy importante nuevamente hacer una evaluación, ¿no? O sea, como yo les decía, se puede resumir a tres puntos importantes. Si la paciente tiene deseo reproductivo en breve y pues no hay posibilidad de, pues, o sea, biología ya la estudió, ¿sí? Biología de la reproducción ya la estudió, vio que las trompas no están permeables, que tienen endometriomas pues muy grandes, que ellos no pueden hacer una retribución de ovocitos, pues esa sería una indicación quirúrgica, porque también hay artículos que hablan que la mujer después de la primera cirugía tiene un año de mejor probabilidad de un embarazo espontáneo. No de la 2, no de la 3, no de la 4. Entonces, si yo tengo una paciente que no tiene deseo de embarazo en breve y pues está bien con el tratamiento, no tiene, o sea, mejoraron sus síntomas, los endometriomas han disminuido de tamaño, pues no hay indicación quirúrgica, ¿no? Número 2, cuando la paciente tiene algo que pone en riesgo su vida, ¿sí? Si la paciente tiene un endometrioma de un nódulo intestinal, más del 50% de la luz, si tenemos un endometrioma de más de 10 centímetros, un NORADS 3, ¿no? Si tenemos algo, un endometriosis en el uréter que esté teniendo hidronefrosis, pues entonces es una indicación quirúrgica, ¿no? Es el tiempo de hacer la cirugía. No olvidamos la parte reproductiva, pero pasa un poquito a segundo plano porque la vida de la paciente es primero. Y pues número 3, cuando la paciente, a pesar de haber hecho todos los tratamientos, haber visto algología, fisioterapia, nutrición, psicología, no está haciendo todo el manejo integral por verdaderos especialistas, porque eso también es otra cosa. Muchas veces van a fisioterapia, pero en realidad no están haciendo fisioterapia de piso pélvico, ¿no? Por eso es muy importante acudir con un médico que tenga un equipo ya probado, que está con, pues, en la misma línea. Pues si la paciente no mejora, pues entonces está indicada una cirugía. Entonces, en general, estos son como los tres puntos más importantes. Como les decía, puede haber otros, pues que se sumen, pero esos son los tiempos de la cirugía, ¿no? Y cuando nosotros no hacemos caso a esto, pensamos, muchas veces queremos una solución rápida, la que sea, una pastilla que me quite el dolor, un té que me quite el dolor, una cirugía que me quite el dolor, ¿no? Cuando solo tomamos en cuenta una cosa, porque nuevamente no estoy en contra de la cirugía es un excelente recurso, una excelente herramienta que nos va a ayudar muchísimo en la paciente que tiene indicación. Y por eso no podemos como generalizar, ¿no? O sea, que todas las pacientes, oye, yo tengo deseo reproductivo, ¿me voy a operar? Pues no, tal vez tus trompas están permeables, tu endometriosis no está afectando el factor tubovárico, ¿no? Hay poquita adenomiosis, pues entonces tal vez es posible que no necesites cirugía aunque tengas deseo de embarazo en breve, pero para eso mandamos a biología de la reproducción para que le estudie, ¿no? O sea, no se puede como generalizar, Jesse, o sea, así como decir, ah, pues mira, aquí, acá, y pues estas sí y estas no. O sea, tienes siempre que valorar a la paciente y tienes que verla, tienes que explorarla, tienes que explicarle, pues para tomar juntos la decisión de si se opera o no se opera. Una situación, una entidad muy frecuente que seguramente en la consulta de todos ustedes sucede, es que llegan pacientes y en el momento que estamos haciendo el interrogatorio y les estamos preguntando sobre síntomas, pero antes de preguntarles síntomas, preguntamos sus antecedentes y nos dicen, doctor, es que yo tengo 3 cirugías de endometriosis. Entonces, ahí empiezo a preguntar, ¿en realidad son 3 cirugías de endometriosis o fueron 3 cirugías donde salió endometriosis? 3 laparotomías donde drenaron un endometrioma, pues sí, el diagnóstico fue endometriosis,
pero en ninguno de esos casos fue una cirugía con una para endometriosis. De entrada, hago un mapeo, veo que hay enfermedad, que hay distorsión, no es el momento de ofrecerle una cirugía a esa paciente que lleva 3 cirugías previas, aunque ya tenga enfermedad documentada por estudios de mapeo. Tengo que primero categorizar todos esos generadores de dolor para tratar de disminuirlos y probablemente sí entonces buscar el tiempo adecuado de yo ofrecer una cirugía de decisión. Pero es muy común que llegan las pacientes con múltiples cirugías de diagnóstico de endometriosis, pero no cirugías hechas con el abordaje para quitar una endometriosis. Eso es algo que seguramente les ha de ocurrir a todas las personas que se dedican en el día a día a esto. Doctor, una pregunta también que nos hacen es, hablando un poquito del mapeo, resonancia, o sea, es posible, bueno, no sé, hace un momento mencionaba que el mapeo se puede hacer a través de una resonancia, eso a mí me generó mucha curiosidad, pero es posible ver todas las lesiones, el tamaño, o sea, incluso las más pequeñas, o siempre habrá lesiones que no se ven hasta abrir, o sea, hasta, sí, ya estar en la cirugía. Eh, pues sí. La En endometriosis la vamos este, a dividir voy a ser muy simple con esto. Vamos a dividir la endometriosis superficial y la Ujú. endometriosis infiltrativa profunda. Vamos a llamarle a la endometriosis superficial a la que no podemos ver por estudios de imagen o que difícilmente la podremos ver por estudios de imagen. Y la endometriosis infiltrativa profunda es la que hacemos una búsqueda intencionada para poder verla con estudios de imagen. Y con estudios de imagen, llámese no un estudio básico de ultrasonido endovaginal y mucho menos un ultrasonido transabdominal por acá arriba. Tiene que ser un protocolo bien específico si se hace por ultrasonido endovaginal y también tiene que ser un protocolo muy específico si se hace por resonancia. Es triste que llegue una paciente y diga, doctor, es que me hice una resonancia y la vemos y pues sí, sí es una resonancia, pero no nos aporta toda la información. Primero, porque no fue hecha con el protocolo previamente estudiado, que ya muchos estudiosos ya nos han dicho cómo se tiene que hacer esto. ¿Sí? Ahora vamos a suponer que esos estudios específicos de mapeo por ultrasonido y mapeo por resonancia no logran identificar lesiones infiltrativas profundas pequeñas, pero la sospecha sigue de que la paciente pueda tener endometriosis superficial. ¿Qué hago? ¿La opero? No, le inicio una terapia, una estrategia. Y si la paciente pese a esto, el siguiente escalón, la fisio, el tratamiento médico, la suplementación, etcétera, 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 no mejoran y ya llevamos un periodo significativo, 1, 2, 3 años, y si la edad y los deseos reproductivos de la paciente nos lo permiten, y no hemos mejorado, entonces es momento de considerar un abordaje por la paroscopía en un escenario de no solamente entrar a ver si tiene, sino que voy a entrar a quitar esa endometriosis superficial, pero solamente así. No es de que, salieron los estudios bien, de tener endometriosis superficial, pum, vámonos a cirugía. No, eso creo que debe de ir quedando en los libros de la historia. además de lo que Pepe menciona, perdón, en relación al mapeo, además del protocolo, también importante eh, establecer que hacer o hacer una lectura, un análisis de una resonancia por un radiólogo que probablemente no se dedica a esto, también creo que tenemos que tener ahí un poquito de cuidado, ¿no? Afortunadamente existen radiólogos en nuestro país que se han especializado y que de alguna manera a quienes nos dedicamos a esto pues nos apoyan, pero eso también es importante, ¿no? Porque de repente nos llegan pacientes, pues por ejemplo, no sé, que en un T2 hay una evidencia franca de un endometrioma pared abdominal, por ejemplo, pues la paciente la están estudiando pues probablemente por un cáncer o una lesión maligna de tejidos blandos, o sea, con un abordaje completamente Fuera de incorrecto, lugar. ¿no? A lo mejor pues por un mal estudio, un mal análisis por parte de personas que probablemente no tengan un entrenamiento. Y esto no es
al final de cuentas todos nos entrenamos, ¿no? O sea, no es que unos seamos mejores que otros, ¿no? Ya es que simplemente es pues entrenarnos en ello. Sí, y yo quiero agregar ahí una parte, la tecnología ha avanzado tanto, ¿no? O sea, tenemos resonadores de 3 Teslas, pero ya en el mundo hay resonadores de muchísimos más Teslas que pueden ver muchas cosas, ¿no? Y pues también la parte de la endometrio superficial, cada vez más se están haciendo estudios en cuanto a la sonopodografía, en la que se introduce solución salina para poder identificar estas lesiones por ultrasonido endovaginal. Sin embargo, identificarlas no cambia nuestro tratamiento, nuestro plan de tratamiento. O sea, encontrar lesiones no quiere decir que tengo que entrar a operar a la paciente. Y lo que comentaba Pepe, que muchas veces los médicos, o sea, ven, o bueno, hacen el ultrasonido ellos, no ven nada y como quiera sospechan y entran. Eso es algo que pues desde 2022 está proscrito, ¿no? O sea, hacer laparoscopías diagnósticas, eso ya no lo debemos de hacer, tenemos suficientes estudios de imagen por ecografía o por resonancia para poder tener un diagnóstico previo a operar una paciente, porque si tú operas una paciente sin un mapeo previo, estás condenando a la paciente a una segunda cirugía, a una cirugía incompleta y que no va a tener el mejor de los resultados. Muchas gracias. Y pues bueno, debido a a esto gran tema, vamos a entrar a casos reales y nos gustaría aterrizar en situaciones que viven muchas mujeres en la vida real. Les compartimos algunos casos para conocer cómo lo abordarían desde su experiencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a plantear el caso de una mujer con deseo reproductivo. Es una paciente de 28 años con endometriosis profunda, dolor severo, deseo de embarazo en los próximos 2 años, mala tolerancia a hormonas y miedo a cirugía. ¿Cuál sería su enfoque inicial y qué variables considerarían prioritarias? Híjole, primero, es una mujer, es una persona de 28 años, ¿verdad? Así es, doctor. Es una persona de 28 años que tiene dolor severo, tiene intolerancia al tratamiento médico, pero tiene deseos de embarazo. Es correcto. Lo primero, revisarla, escucharla, categorizar todos sus síntomas y sus deseos. Y número dos, imprescindible, un mapeo. Yo ya tengo la extensión de la enfermedad. Ahora, ayudarnos de la asesoría de un biólogo de la reproducción que nos hable sobre su pronóstico reproductivo, ¿sí? Ver ese factor de reserva ovárica, cuánta reserva ovárica, cómo es el pronóstico reproductivo y tampoco hacer por un lado estudiar al varón, ¿eh? El factor masculino que también es muy importante. Pero bueno, ya tenemos eso. Lo segundo es, ya determinamos la cantidad de extensión de la enfermedad. Lo segundo, a qué mediano, largo o tan corto plazo ella desea embarazarse, ¿sí? Si me dice, doctor, yo no planeo embarazarme en 5 años, entonces nos da una ventana de oportunidad de intentar otras estrategias antes de la reproducción, pero nunca dejar por un lado el pronóstico reproductivo, o sea de tener esa asesoría por un biólogo de la reproducción. Ya que tengamos esto, entonces sí podemos planear. Si solamente me voy con que tiene enfermedad infiltrativa profunda y endometriosis en ambos ovarios y me meto a cirugía, muy probablemente a veces la cirugía también le puede dañar esa calidad al operarle esos ovarios con endometriomas y ya le bajé el pronóstico reproductivo. Pero si a lo mejor lo que dice ella, yo quiero embarazarme a corto plazo, hay que dirigir la estrategia entonces hacia la búsqueda del embarazo y una vez que logre el embarazo, pues entonces no ignorar el seguimiento y el tratamiento dirigido a la enfermedad infiltrante profunda. Creo que puede tener varias connotaciones, pero sobre todo va a ser qué es lo que desea y en cuánto tiempo lo desea y en qué grado de enfermedad estamos parados. Ok, muchas gracias. Creo que esto es muy importante, entender el deseo reproductivo y pues esto creo que cambia completamente el enfoque, no nada más el tratamiento de la enfermedad. Y desde luego. Claro, y bueno, tenemos el siguiente caso y bueno, este es un escenario muy frecuente también y genera mucha angustia. Mujer con cirugías previas y dolor persistente. Paciente de 38 años, sin deseo reproductivo, múltiples cirugías previas y dolor crónico persistente que afecta su calidad de vida. En estos casos, ¿dónde ya hubo intervenciones quirúrgicas? ¿Qué opciones reales existen? ¿Siempre se vuelve a operar? ¿Y qué papel juega el manejo multidisciplinario como ustedes lo han mencionado?
Aquí, hablando desde el punto de vista de dolor pélvico crónico, creo que de hecho este caso, sin querer, ya lo comentamos con anterioridad, ¿no? Al final de cuentas, no siempre tiene que volverse a operar, más bien es abordar a la paciente desde un punto de vista de analizar cuáles son los generadores de dolor potenciales en esta paciente de manera específica, hacer una anamnesis detenida, pausada con la paciente, conocer cuáles son sus expectativas, ¿no? Y también cuáles son los tratamientos que han sido ofrecidos. Definitivamente el manejo multidisciplinario en estos casos juega un papel o un rol sumamente importante, porque tenemos que abordar a la paciente de todas las áreas, ¿no? Nutrición, una dieta antiinflamatoria, ya decía anteriormente, se comentó el ejercicio, la suplementación, la fisioterapia. Al final de cuentas son cosas que nos van a poder favorecer en este tema para mejorar la sintomatología de las pacientes y nuevamente, ¿no? O sea, hacer un abordaje buscando cuáles otros pueden ser los generadores de dolor y no solamente a veces enfocarnos en endometriosis, ¿no? Porque existen muchas otras posibilidades que a veces pues no las volteamos a ver. No siempre se debe volver a operar, ¿no? Eh, creo que, creo que esta me la dejaron fácil porque ya la habían platicado. No, pero sí es muy importante eso, porque lo vemos en el día a día, pacientes que tienen múltiples cirugías, y repito, no son cirugías con abordaje de decisión de endometriosis. Muchas veces son cirugías incompletas o que fueron con diagnóstico de endometriosis. Y voy a recalcar esto, cada cirugía es una agresión a la pelvis y al abdomen, y hacerle otra cirugía puede incrementar la fibrosis, puede incrementar la inflamación, puede incrementar el dolor neuropático, y entonces esa cirugía nos va a empeorar todavía después. Entonces, en este escenario específico donde tenemos pacientes reoperadas y reoperadas y reoperadas, antes de irnos a una cirugía hay que intentar todo lo que tengamos disponible. Y si logramos que con todo lo que tengamos disponible, esa persona va a su trabajo, esa persona tiene oportunidad de pasar la mayor cantidad de los días del mes más a gusto, ¿por qué la voy a operar? Debería de tener una indicación extremadamente precisa que muy claro nos dijo el doctor Luna, o un tumor en el ovario con sospecha de malignidad, o un riesgo de una oclusión intestinal, o un riñón que se nos puede estar perdiendo por una hidronefrosis. Pero si no estamos en eso y la calidad de vida la logramos mejorar, pese a que las cirugías anteriores no fueron por expertos, no hay por qué reoperar. Que de Sí, hecho, esto que de acaba acuerdo. de mencionar Pepe, por ejemplo, Pepe hablaba sobre fibrosis, esos son generadores de dolor propiamente, ¿no? Entonces, pues sí, eh, cuidado, ¿no? Claro. Porque probablemente podemos nosotros mismos estar generando otros generadores de dolor en la paciente, sin querer, obviamente. Sí, no es como cuando, por ejemplo, me dicen, es que tengo muchas adherencias y me operaron para quitarme las adherencias. Eso es como atizarle al carbón, ¿no? Como soplarle al fuego. O sea, entrar a hacer una cirugía para quitar adherencias, no, gracias, mejor no hay que hacer nada. Si vamos a entrar es porque ya tenemos bien estudiado y vamos, y las adherencias no son nuestra piedra angular. Las adherencias nos las vamos a llevar porque vamos a entrar a quitar otros nódulos, pero entrar a una cirugía solamente por adherencias, híjole, creo que ahí, como dicen ustedes, otro generador de dolor. Le vamos a incrementar esa sensibilización central y al rato más difícil controlarla, la vamos a cronificar todavía más. Eduardo es un experto en este tema y no me dejará mentir. No, amigo, totalmente de acuerdo. La realidad es que, o sea, nosotros casi siempre enfocamos o asociamos el dolor con la endo, solo con la endo. Si no evaluamos todo lo demás, pues la paciente está condenada, aunque sea por un cirujano de excisión. Si no se evaluó todo lo demás, va a estar condenada a continuar con dolor o no mejorar tanto como pudiera haber mejorado con todas las alternativas, ¿no? Y también Juan Diego Villegas siempre nos dice, si la paciente después de cirugía necesita hacer fisioterapia, nutrición, ejercicio,
¿Por qué no lo intentamos antes de cirugía? Y muy probablemente no necesite la cirugía. Exacto. Y esto nos ha llevado, pues ahora a la creación, ¿no? De nuevas ramas de la ginecología, ¿no? Como la neuroginecología, que está impulsada por nuestro mentor, el doctor Marcello Ceccaroni, en la cual, pues no solo se ve a la paciente con endometriosis, solo con endometriosis, sino como una paciente integral, se buscan otras cosas, ¿no? Se ven otras áreas, no es solo anatomía aplicada, sino es una integración de todos estos conocimientos al tratamiento específico de la paciente. Muchas gracias. Y bueno, sabemos que muchas mujeres que hoy nos escuchan están atravesando decisiones difíciles. Por eso queremos pedirle un mensaje directo para ellas. ¿Qué mensaje le darían hoy a una mujer con endometriosis que tiene miedo a tomar decisiones sobre su tratamiento? Que la endometriosis existe, que si tu cuerpo te está diciendo que algo no anda bien, que algo te hace sentir mal, escúchalo. Primero no lo invalides y no dejes que lo invaliden para ti. Busca la ayuda en la comunidad de personas que pueden estar atravesando esto porque pueden ser tus principales aliadas y que te van a dirigir con personas de su confianza que pueden ver esto desde un abordaje súper integral para que el primer paso que se dé, aquí no hay que dar pasos rápidos, sino que hay que dar pasos bien dados. La endometriosis que no se cura, lo sabemos. Esperemos que en 50 años esto sea una enfermedad del pasado y yo quisiera que no en 50 sino que en los próximos años fuera una enfermedad del pasado, pero que si la cirugía fuera la herramienta que curara a las pacientes, de verdad que ya estaríamos superando a todas las pacientes y no es así. No hay que ofrecer siempre operar como primera instancia, pero si individualizamos los casos, tampoco hay que diferir una cirugía que sí puede ser correcta. No está sola, hay comunidades de gente que ya ha atravesado muchísimo, ha tropezado en el camino y está contando sus experiencias para que esto no se repita. Entonces, antes de tomar una decisión terapéutica, toma una segunda opinión, platica, no lo invalides y escucha tu cuerpo. Muchas gracias. Yo quiero retomar la palabra de Pepe y esta parte es muy importante. No estás sola, ¿no? Existen pues, muchos médicos que están dedicados su vida completa a escuchar, a cuidar, a tratar esta patología, estas pacientes, a acompañar a las pacientes en las decisiones que ellas tomen, porque eso es algo que nos caracteriza y que nosotros trabajamos en una forma transversal, buscamos los deseos, perspectivas y metas de la paciente. Buscamos lograr los objetivos, no importando si quieren tomar hormonas o no, si quieren hacer tal terapia o no. Buscamos que la paciente llegue, a lo mejor vamos a tener una herramienta menos o una herramienta más, pero siempre vamos a estar enfocados en mejorar la calidad de vida de las pacientes que tienen endometriosis. Y por supuesto que si tienen miedo, exprésalo. Debes de confiar en tu médico y eso es algo que también siempre les digo. Si tú no haces clic conmigo, no soy tu médico. Tienes que confiar en tu médico para poderle expresar, oye, sabes que tengo miedo de la cirugía, tengo miedo del medicamento, escuché que fulanita le dijeron que el anticonceptivo causa cáncer. No pasa nada. Para eso estamos, para poder dar información, ¿no? Que la paciente se empodere con información y tome las decisiones con información correcta. Justo pensaba yo en esto que acaba de decir Luna, me lo ganó. Creo que es importante que como paciente te informes, eh, analices, estudies. Afortunadamente hoy en día existen muchas maneras precisamente de que puedas obtener información verídica, científica. Eh, Hoy en día, digo, las redes sociales nos acercan, si bien, vuelvo a lo mismo, es una espada de doble filo, ¿no? Pero al final de cuentas, este tipo de eventos como el que el día de hoy es organizado por Endometriosis México eh, y muchos otros que se desarrollan a lo largo de nuestro país y de todo el mundo,
al final de cuentas lo que buscan es eso, que las pacientes hoy en día tengan información y que la información siempre, siempre será lo mejor para poder tomar una buena decisión. Eh, la verdad es que Pepe y Luna lo dijeron muy, muy cierto. Existimos personas que de alguna manera buscamos ayudar. Tratamos justamente esto juntos como equipo. Esto no es del paciente, no es el médico, no realmente, al final de cuentas, en este tipo de pacientes formamos un equipo con ustedes, ¿no? Entonces, hagámoslo siempre pues, por el bien de la paciente. Y efectivamente, no están solas, ¿no? Aquí estamos, una comunidad, pues para apoyar, para soportar y para acompañarlas pues en este proceso. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos información y pues también por dejarnos ver este lado humano, ¿no? Por hacernos sentir como en confianza, seguras, porque pues muchas de nosotras a veces nos toca viajar, trasladarnos, ir de otras ciudades y pues al menos este tipo de encuentros ya hace que los conozcamos poquito, ¿no? Y a lo mejor tener esta confianza, esta seguridad de, pues le puedo preguntar, no me voy a quedar con la duda. ¿No? Él me va a escuchar. Entonces, yo les agradezco profundamente que nos hayan dejado ver este lado humano y pues bueno, de parte también de Endometriosis México, pues creemos que el conocimiento pues es una herramienta, es poder. Y pues cada mujer merece tomar decisiones informadas y acompañadas. Así que pues muchas gracias a ustedes, gracias a la comunidad y pues gracias a ayudarnos a seguir construyendo espacios donde el dolor no se minimiza y se entiende. Entonces, pues muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.